Buen día, profesor. Hoy junto a mi grupo vamos a exponer sobre nuestra caja de alegría llamada La vida secreta de nuestra mente, dando referencia a la temática que escogimos, que fue la película La vida secreta de nuestras mascotas. Integrantes: Adriana García, Yanela Guaro, Angie Pérez, Maciel Zimbala, Nicole Gutiérrez y quien le habla, Andrea Cárdenas. Voy a comenzar la exposición con marco teórico. ¿Qué es la neuropsicología? La neuropsicología es una disciplina que se encarga de estudiar las relaciones entre el cerebro y la conducta en sujetos sanos o que hayan sufrido algún daño cerebral. Se basa en el estudio clínico, la experimentación animal y la observación del desarrollo. Estudia praxia, memoria, atención, funciones ejecutivas y percepciones. Está compuesta por 4 áreas: lenguaje. Luria sostiene que esta área es muy importante. La creación de una dimensión psicológica del individuo social, todas las cosas visibles y no visibles llegan a tener un registro y una denominación debido al lenguaje. De la misma forma expone que el lenguaje es un sistema de códigos con el que nos ayudan a designar los objetos del mundo exterior, ya sea acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Nuestra caja de Luria va a desarrollar lenguaje natural y lenguaje artificial. 2. Memoria. Según Luria, es un sistema funcional complejo y activo determinado por el tiempo que tiene distintos niveles en su organización. Considera que la memoria es una actividad compleja cuyo resultado está determinado por factores como la motivación, formación y retención de un propósito. La memoria humana posee un carácter selectivo y voluntario, que se va acentuando según avanza el desarrollo madurativo de la persona y los procesos cognitivos. En este caso, nuestra caja de Luria va a tocar memoria episódica y memoria de trabajo. 3. Atención. Luria menciona que la atención es un procedimiento selectivo que abarca toda la información precisa que se encarga de consolidar planes de acción que vendrían a ser calificados y el mantenimiento del control. Asimismo, se divide en 2 clasificaciones: atención selectiva y atención individual, las cuales vamos a tocar en esta etapa teórica. Por otro lado, la atención es un tema muy complejo. Están involucrados los siguientes procesos mentales: procesos de focalización, procesos selectivos, procesos de distribución y procesos de mantenimiento o sostenimiento. 4. Cognitivo. Este es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia. Asimismo, está relacionado con el conocimiento, es el proceso por el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje y la percepción. También aprendemos a resolver problemas como a planificar. Está vinculada a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente, y no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la personalidad. A nivel general, se habla de distorsiones cognitivas cuando se advierten errores o fallas en el procesamiento de información. Por otro lado, el aprendizaje cognitivo ha tenido numerosos autores reconocidos que han añadido nuevos conocimientos a este proceso. Piaget es el más conocido, pero también destacan Tolman, Gestel y Bandura. Bien, como instrucciones tenemos el objetivo de medir la memoria, la atención, el aprendizaje, y todo esto abarcaría lo que es lo cognitivo. Como en la realización y la creación de pruebas tenemos las instrucciones y objetivos claros con aspectos muy importantes que nos llegan a definir el tipo de nivel y de cada tema. Como indicadores tenemos la revelación del tipo de memoria, la identificación de la capacidad de atención en cada prueba realizada y la comprensión del lenguaje. Estructura de prueba. En esta ocasión vamos a explicar detalladamente en qué consiste cada evaluación, ya sea de lenguaje, de memoria o de atención.
En primer lugar, tenemos el lenguaje natural, que tiene como finalidad de que el evaluador le proporcione o le comparta al paciente diferentes cuestionarios en el cual se va a evaluar si tiene una excelente memoria a largo plazo o si presenta alguna dificultad en su fluidez o en su lenguaje sin tener ninguna interrupción, ya sea tartamudeo. Por otro lado, también tenemos el lenguaje artificial, que consiste en que se le proporcione al paciente diferentes imágenes con textos, ya sean largos, cortos y medianos, con el objetivo de que capte y memorice la mayor cantidad de información, con la finalidad de que dé una pequeña exposición del tema propuesto. En segundo lugar, tenemos la memoria episódica, que en esta prueba consiste en evaluar y observar si el paciente presenta algún déficit o deterioro en la memoria. Y la memoria de trabajo consiste en evaluar si el paciente presenta alguna retención a corto plazo. Por ejemplo, en una de las pruebas que hemos dado al paciente consiste en describir algunas características de las imágenes, que en este caso serían los personajes de la película. En tercer lugar, tenemos la atención selectiva, que es observar si el paciente tiene la capacidad de enfocarse en los ejercicios planteados sin presentar ninguna dificultad a la hora de realizarlos. Y por último, tenemos la atención dividida, que consiste en que el paciente pueda realizar las diferentes evaluaciones, ya sean cuestionarios, memorizar algún texto, ordenar palabras, buscar letras, a pesar de tener distracciones como música, a la expresión de alguna mascota, escuchar la huella de los carros, entre otras distracciones, sin afectar su capacidad de responder ante las evaluaciones. Bueno, me toca exponer descripción de pruebas, indicaciones y objetivos. Acá vemos la primera evaluación, lenguaje natural. Indicación: en esta prueba consta de asignar a un paciente o entrevistado varios temas a tratar, de los cuales deberá escoger solo uno, la que pueda describir todo lo que sabe respecto al tema. Su objetivo es medir el conocimiento a lo largo de su vida conforme los temas seleccionados, dando una breve descripción o exposición para así poder evaluar al paciente. Segunda evaluación, lenguaje artificial. Indicación: en esta prueba, el paciente o entrevistado deberá memorizar diferentes textos dentro del tiempo estimado por la evaluación. Su objetivo es observar la capacidad de comprensión y retención de memoria del paciente respecto a los textos y adivinanzas, dado un tiempo estimado para la retención. Acá vemos la primera evaluación, memoria episódica. Su indicación es la puntuación que obtenga se le asigna un valor de la pérdida de memoria. Si los recuerdos obtenidos en el mismo día son pérdidas, son más significativas que si pierde del día anterior o día atrás. Por consiguiente, es recomendable una respuesta rápida y eficiente. El objetivo es saber qué tanto el paciente o entrevistado puede ejercer su memoria episódica, o si en caso suceda lo opuesto, poder observar las dificultades que se puede exteriorizar. En la primera evaluación de memoria de trabajo, su indicación se le presentará varias series de imágenes observables en la pantalla, de las cuales el paciente o entrevistado deberá memorizar. Determinado un tiempo indicado, las imágenes se girarán, en estas tendrán un logo de la película. Su objetivo es incitar a la construcción activa, relacionando las estrategias, organizando datos relacionados a los significados,
observar la importancia que tiene la reducida memoria de trabajo. Acá vemos la primera evaluación de atención selectiva. La etapa A es hallar el valor de los diferentes animales de la película y realizar operaciones. En la etapa B es tratar de tachar la figura que no concuerda con las características específicas. La etapa C es trazar el camino del pato en el laberinto con un color o plumón, la cual nosotros le hicimos virtual hasta el punto azul. La etapa D es encontrar los diferentes nombres de los personajes en la sopa de letras. Algunos se pueden encontrar en horizontal o vertical, ¿no? Bueno, su objetivo acá es mejorar nuestro rendimiento cognitivo y ayuda también a una mejor experiencia y filtrar información útil y necesaria desechando la información negativa. Esta prueba sirve para la medición de atención del paciente ante la prueba según la dificultad. La segunda evaluación del test de rastreo, su indicación es medir la capacidad de localizar elementos en el espacio, parte A, N, en números, y para seguir secuencias, parte B, letras, responder a los procesos de enfocar y ejecutar eficazmente dentro del proceso de atención. Su objetivo en este test de rastreo es evaluar el estado cognitivo global, la velocidad simotora y flexibilidad. Bien, como forma de aplicación o formato tenemos, les hablaré sobre el lenguaje natural, lenguaje artificial y memoria esporádica. En el lenguaje natural depende y en el transcurso de la exposición sobre los diversos temas que se le propone, veremos si el paciente lo logra o no satisfactoriamente. Para esto vamos a considerar 3 ítems, que tenemos el lo logra parcialmente y no lo logra. En el lenguaje artificial tenemos también 3 ítems. En el primero veremos si el paciente tiene un porcentaje de 0 a 10, podemos concluir que no estuvo atento ni concentrado. En el lo logra parcialmente, que es de 20 a 30 puntos, podemos observar que le falta una mayor concentración. Y si el paciente obtiene un 40 puntos, podemos concluir que tiene una comprensión y un lenguaje artificial perfectamente. En la memoria episódica tenemos, como en la primera prueba, si el paciente obtiene menos de 18 puntos, podremos concluir que tiene una amnesia episódica. Si consta de 19 a más, un deterioro cognitivo leve amnésico. Y si tiene un porcentaje de 28 puntos, podemos concluir que tiene una buena capacidad y memoria episódica. 3. El objetivo de esta prueba es poder saber qué tanto puede desempeñar su memoria por el lado episódico, o si fuera lo contrario, demostrar cuáles son las dificultades que presenta la paciente. La prueba consiste en que el paciente mencione la mayor cantidad de tipo o raza de animales, abarcando de los animales más pequeños hasta los más grandes en un lapso de 10 segundos. La prueba se califica por puntaje. Cada imagen vale 5 puntos, calificándose así de 0 a 5 una probable amnesia episódica, de 10 a 15 deterioro cognitivo leve amnésico, de 20 a 25 normalidad, dígase que es capaz de recordar más de 4 imágenes. De 30 presenta una memoria episódica óptima, contando con el mayor puntaje. Pruebas de memoria episódica. Nivel 2. Su estructura consiste en ver si es que el paciente presenta un déficit de su memoria o poca retención. Esta prueba consiste en ver si es que el paciente presenta un déficit en su memoria a corto plazo, mostrándole un padrón de imágenes variadas de diferentes personajes, solos o acompañados, cada uno con su respectivo nombre, siendo toda la misma saga de películas. Luego de darle 10 segundos para recordar el patrón de imágenes, se le formulará distintas preguntas, en total 7.
para desviar su atención de manera que pueda distraerse. Una vez respondidas las preguntas, se le pedirá que repita el nombre de los personajes en orden, además de preguntarle cuántos animales aparecen en las imágenes. Si responde de manera satisfactoria, el paciente no presenta algún tipo de déficit y consta de una buena retención. En esta oportunidad yo le daré a conocer las conclusiones que digamos a sacar sobre el trabajo de la caja de Luria. La memoria para Luria es un sistema funcional y complejo que posee diversas formas de incorporar la experiencia en función del aparato sensorial implicado, lo visual, lo auditivo y lo táctil, lo cual se divide en la memoria episódica y la memoria de trabajo. El lenguaje es un sistema de códigos con el cual nos ayuda a designar los objetos del mundo exterior, las acciones, cualidades y las relaciones entre los mismos. Se divide en lenguaje natural y lenguaje artificial. La atención es un procedimiento selectivo que abarca toda la información que vendrían a ser calificados. Asimismo, se divide en dos clasificaciones, la atención selectiva y la atención dividida. Sobre la atención es un tema muy complejo. Y están involucrados los siguientes procesos mentales. Los procesos de focalización, que sucede cuando la mente se centra en un solo objetivo, como por ejemplo leer, ver televisión, etc. Los procesos selectivos se activan cuando la persona tiene que ser capaz de no atender los agentes distractores. Los procesos de distribución se inicia cuando debemos tener una atención dividida, ya que se trata de una capacidad de atender o de realizar más de una cosa simultánea. El último proceso es de mantenimiento o sostenimiento, que se realiza cuando se debe tener una atención durante un periodo largo de tiempo. Y por último, el proceso cognitivo se da cuando el ser humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia, por el cual se va aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la planificación. El objetivo de todas las pruebas que se realizó es medir los niveles de memoria, atención, lenguaje y lo cognitivo del paciente. Los cuestionarios y pruebas están diseñados para adultos entre 18 más. Les daré una pequeña descripción de las características de las pruebas, que son la revelación del tipo de memoria, la identificación de la capacidad de atención que muestra en cada prueba, la comprensión del lenguaje. Los indicadores son de nivel de dificultad para memorizar objetos o palabras, el funcionamiento de las distracciones que aparecen en las pruebas y cuestionarios.